La mesa En Perspectiva es hoy mesa de análisis internacional. Estamos en este martes 26 de septiembre de 2017 con Susana Mangana, Leo Harari y Gustavo Calvo. Ayer concluyeron las deliberaciones de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ejemplo, habló el canciller Rodolfo Noboa en nombre de Uruguay. ¿Qué dejó hasta ahora el debate? ¿Para qué sirven estas instancias? Es una pregunta que se formulan muchos, en especial en estas fechas, ¿no? Justamente, septiembre, octubre. Leo, ¿empezamos contigo? Sí, habría que empezar con la pobre Naciones Unidas. Es muy difícil delimitar el tema para discutir. Pero básicamente, en el fondo, la pregunta de todo el mundo es si sirve para algo o no sirve para nada. Y yo soy un ferviente defensor de ese pésimo sistema, porque no hay otro mejor. El intento de que el planeta sea concebido como tal, como un barco en el que navegamos todos, y en que cualquier persona, independientemente de donde haya nacido, color, raza, o lo que fuera, tiene los mismos derechos, no cae por sí. No es evidente. Costó 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Costó un gran sobresalto de la humanidad con respecto hacia dónde íbamos después de Nagasaki y Hiroshima. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, y en particular la Organización de Naciones Unidas, es un intento de crear condiciones para la paz, para evitar conflictos, sobre todo, y crear condiciones de las sociedades en las que se puedan ejercer los derechos fundamentales. Ahora bien, es muy fácil cuando hay una guerra contar los cadáveres, pero cuando se logran procesos de paz es muy difícil sacarle el mérito. Y hay una enorme cantidad de conflictos que fueron evitados gracias a la acción de Naciones Unidas. Hay desde hace 40 años en Chipre una fuerza de interposición entre chipriotas griegos y progriegos y proturcos, claro, en una isla en donde se estaban desangrando, y mal que bien ha logrado una coexistencia que con la evolución general, los temas de OTAN y de la Unión Europea, etcétera, han calmado mucho la diferencia, pero lo sabemos mucho mejor todavía con los casos en que los uruguayos participan de esa fuerza. También a veces es discutible si están haciéndolo para favorecer una cosa u otra, pero básicamente hay un esfuerzo para evitar conflictos que es real, sí, y que algunas veces tiene más éxito que otro. Pero además de eso, aquí que hemos estado hablando de ética y que recién hablábamos de corrupción, etcétera, el organismo ético más grande que tiene la humanidad es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde los países pueden decir sus cosas y oír las cosas de los otros. No es banal, no. Es la única institución del mundo en donde van todos los jefes de Estado o sus representantes más inmediatos. No hay otro lugar en donde se encuentren. Es tan importante que un tipo aislacionista y prepotente como el señor presidente Trump tiene que ir también, y hasta hace esfuerzos para tratar de quedar bien entre las barbaridades que dice, porque dice que va a reforzar su fuerza militar, que va a hacer desaparecer un ahí está, que va a borrar un país del mapa, etc. Pero al mismo tiempo habla de soberanías y amigos, etcétera. Es decir, se sienten obligados, como se sintió obligado Colin Powell, secretario de Defensa de Bush el Pequeño, a ir a mostrar unas fotos ridículas al Consejo de Seguridad para decir, ven, ahí hay armas de destrucción masiva, que él sabía y la humanidad entera sabía que no era verdad, pero había que conseguir. ¿Por qué? Porque ahí hay una referencia de ética, de principios, de moral. Muy poco respetada a nivel después local en los países, pero es una presión. Es mejor la hipocresía, que nos fuerza a ser políticamente correctos, que la brutalidad de la fuerza pura. Esta es una frase de Leo que queda para la historia. Repetila, por favor. No me acuerdo. Es mejor la hipocresía que la brutalidad o la fuerza. Es mejor la hipocresía que nos fuerza a ser políticamente correctos que la brutalidad de... Es la demostración de la fuerza bruta. Hay que anotarla, Yo voy con él, y si me dejas, continúo con... Yo coincido como tú. Hay que seguir manteniendo Naciones Unidas, pero reformarlo urgentemente. Claro, todos diríamos, ¿cómo? ¿Qué lista? Eso lo podemos decir todos. Yo creo que se trabaja mucho, que hay muchísima actividad
y mucha acción proactiva desde Naciones Unidas, pero los esfuerzos los resultados, de dichos esfuerzos son todavía muy escasos. Hay que trabajar mucho más en diplomacia preventiva para que no estallen los conflictos y tengamos que contar los cadáveres, para que no tengamos que llamar al orden a la presidenta de Birmania y decirle estás matando a tu gente y tú lo estás negando o tus militares lo están haciendo. Entonces yo creo que también hay que darse cuenta de que no todo depende de Naciones Unidas, pero que habrá que dotar a Naciones Unidas de instrumentos mejores, más eficaces, para que los países implementen y respeten, para empezar, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa si un país no las implementa? ¿Qué tiene que hacer Naciones Unidas? ¿Bombardear a ese país como quisiera a lo mejor Trump? Pues no, evidentemente esa no es una solución, esa sería la brutalidad que dice Leo, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que hay países que siguen vetando los 5 permanentes del Consejo de Seguridad cuando la resolución del conjunto no casa con sus intereses vitales, sus intereses geopolíticos. Entonces a mí lo que me parece que para proteger civiles, por ejemplo, esta OCHA, están las operaciones de paz para alimentar, por ejemplo, a los más, a los hambrientos, pero a los más desprotegidos del planeta. Pero esas operaciones de mantenimiento de la paz hay que reverlas también. Algunas veces se ven desbordadas, como actualmente la MINUSMA de Mali. Es decir, yo lo que creo que urge es reformular ese organismo multilateral que entiendo como Leo, que es mejor eso que nada, pero que evidentemente todos esos esfuerzos, todo ese dinero que se está volcando a estas actividades de mantenimiento de la paz, pero también delegaciones que van y vienen a África, muchas veces a Sudán del Sur, a Burundi, a República Centroafricana, para conseguir algo muy mínimo, me parece que eso hay que reformularlo para que justamente podamos prevenir estos desastres. A mí me duele. Pero me duele. Urge reformular. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos Sí. escuchado esa apelación, no? No es nuevo, evidentemente, pero insisto. El problema está bien, ese puede ser un diagnóstico, pero la verdad es que Naciones Unidas, como cualquier otro organismo político, se define por una relación de fuerzas. Y aún no hay un desequilibrio suficiente como para decirle a los 5P, como lo llaman ellos, los 5 permanentes, Francia, Reino Unido, China, Rusia, que me olvidé. Y Estados Unidos. No quisiera olvidarme, pero es imposible. Claro, el problema más importante. Para decirles que entonces, países como Alemania, o como Japón, o como Brasil, o como India, tendrían también que poder pisar fuerte. Todavía no están dadas esas condiciones. Claro, lo que pasa... Pero esa es la línea final. Si una reforma de Naciones Unidas hoy significa nada más que cortar costos, juntar agencias, echar gente, etcétera. Y te voy a decir una cosa, el presupuesto del sistema entero de Naciones Unidas es nada con respecto a los presupuestos militares. Para pertenecer a la OTAN tenés que poner 2% del Producto Bruto Interno. Para estar en Naciones Unidas, pocos países ponen el 0,7, 4 o 5. Acá está el presupuesto. Bueno, el problema está en la génesis. ¿De la Biblia decís? No, en la génesis de las Naciones Unidas. ¿Ya? Yo no compadezco con la hipocresía de lo políticamente correcto. Voy a tratar de no ser bruto. Las Naciones Unidas, en realidad, hay que entender para qué se crearon. ¿Para qué nos dijeron que se crearon o para qué se crearon realmente? Es decir, en 1945 el mundo se repartió en partes, en áreas de influencia. Así pensaban los que firmaron Yalta, y algunos titulares de países muy poderosos siguen pensándolo así. Claro. Crimea es un buen ejemplo de eso. Es decir, la división del mundo en áreas de influencia. Las Naciones Unidas es una especie de gerente o jefe de administración que organiza la convivencia entre los países menores y se ocupa de los problemas menores. Así lo pensaron en su momento, aunque no lo dijeron, y así durante décadas ha sucedido. Yo voy a usar algunos números y voy a contar muertos. Desde 1945 hasta hoy hubieron 248 conflictos armados. Llegaron a casi 200 millones de muertos entre los 248 conflictos armados que sucedieron con un organismo multinacional que se supone que debe mantener la paz. Ese organismo multinacional tiene para gastar en 2 años 5.400 millones de dólares, según el presupuesto aprobado para el 2016-2017. Me tomé el trabajo de manejar algunos porcentajes y más del 40% de esto es burocracia. Burocracia, burocracia, burocracia. Mantenimiento de oficinas, viajes, el mantenimiento de la Asamblea General. Hay un 8%... Acércate al micrófono porque... Sí, perdón. Hay un 8%, para que nos tengamos una idea, que es bastante paupérrimo,
lo que se dedica, por ejemplo, a la Corte Internacional de la Haya, a supervisiones internas de justicia, a dirimir conflictos entre países. Entonces, esas son las Naciones Unidas que tenemos hoy. ¿Ah? No quiero ser bruto, pero es un desastre. Es un desastre. Ahora, ¿ha cambiado la realidad en que las áreas de influencia deben seguir respondiendo a las grandes potencias que manejan esas áreas? En realidad ha cambiado. En realidad el trasiego de la civilización, la tecnología, la modernidad ha generado presidentes, gobernantes, senadores, representantes lúcidos en cada país de los que han integrado las Naciones Unidas. Es decir, hoy la clase política mundial tiene mucho más elementos de valor que mostrar que los primeros 50 países que se mostraban en 1945. Por lo tanto, hoy esa lógica, como decía yo, de 5 que manejan la mesa chica, vamos a llamarle así, ha cambiado, pero la mesa chica sigue ahí. Entonces, al final del día, como te decía hoy, Leo, estoy de acuerdo contigo, pero necesitamos ver qué mal estamos. Es decir, hoy las Naciones Unidas son muy inoperantes. Claro, extremadamente lo que pasa es que no son las Naciones Unidas, es el conjunto de los países. Claro. La burocracia en Naciones Unidas, mira, perdóname una cosita. Siempre hay buenas noticias, ¿eh? En esta reunión hay 120 países que firmaron un protocolo de reforma interna y reestructura de las Naciones Unidas, que le va a dar mayor poder al secretario general y buscan determinada eficiencia en la toma de decisiones. Es un paso. Te voy a dar una anécdota personal, si me permiten. Pero por supuesto. Estados Unidos se fue en un momento de la UNESCO, en el cual yo era dirigente sindical, de los funcionarios de la UNESCO en París. Ah, tú eras funcionario de UNESCO y dirigente sindical. El Departamento de Estado decidió mandar una misión para estudiar la UNESCO. Y uno de los tipos que tenía que entrevistar era yo. Resulta que nos caímos bien con el americanito y los 2 asistentes que traía. Y estuvimos una tarde entera hablando sobre burocracia, de la cual todo el mundo es consciente. En una oficina es una burocracia por definición. Bueno, y al final del día, el tipo me dice, usted gasta más o menos la mitad en salarios y un poco más de porcentaje en funcionamiento, y el otro va para programas. Está mucho mejor que la Secretaría del Departamento de Estado, donde el 80% es burocracia y el resto son los viáticos para los viajes y después para comprar dirigentes extranjeros. Es decir, pero no se puede medir así. No. Tú mismo lo dijiste hace minutos. El Departamento de Estado tiene el poder de tomar decisiones que se cumplan. No, ahí no es el Departamento de Estado que toma las decisiones. Pero la UNESCO y las Naciones Unidas en general perdóname, porque tiene muy diluido su poder. La mención esta era para decirte que no, en cualquier institución es fundamentalmente una burocracia. No es por ahí que viene el análisis. El análisis viene en saber si sirve o no y cómo podría servir. Y cuando hablamos de reforma, no es la que nosotros queremos, es la que los países se pueden dar. Claro. Por eso yo decía que no siempre la culpa la tiene todas Naciones Unidas. ¿Qué métodos? Por eso yo digo hablar diferente, es decir, hay que dotar a esas Naciones Unidas, pero evidentemente ¿quiénes son los que le dotan? Los países que la integran tienen que dotarse de otros instrumentos para que justamente las medidas que se quieran implementar tengan una eficacia. Yo no estoy tan segura que las zonas de influencia hayan cambiado, es decir, los grandes poderosos de verdad siguen queriendo mantener en la mente su control. De ellos siguen ahí. En la mente de ellos está ahí. Entonces, lo que dice Leo también lo quiero, de alguna manera, esa hipocresía se sigue dando, ¿verdad? Y no de alguna manera, quiero contrarrestar ese discurso, porque no es de recibo que nos sigan diciendo que Arabia Saudí es un país aliado y al mismo tiempo es el que bombardea misericordiamente a Yemen. No tendrían que viajar a Yemen para ver qué grado de conflictividad hay y cuántos muertos podríamos decir que lleva, además del cólera, si no estuvieran permitiendo esa guerra atroz donde por otra parte España le vende armas, pero también Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Ahora, ¿qué pasa con los Rohingya? Le dan un toque de atención a la presidenta que fue por otra parte ella Premio Nobel de la Paz. Fenómeno. Ese es el tipo de hipocresía, yo te entiendo. Forzado. Mejor que puedan hablar lo que no, pero que todos los ciudadanos de a pie cuando das clase de estos temas en relaciones internacionales te dicen, pero profe, ¿para qué sirve Naciones Unidas? La pregunta es esa. No, yo no le echo las culpas, es lo que es, pero es el resultado de lo que han creado. Todo eso está bien, pero porque es interminable la discusión, la verdad. Pero tenemos que decir una cosa. Por primera vez en la historia de nuestra especie, en 1945, se firmó una declaración
de los derechos humanos que abarca todo ser humano por la solo hecho de ser humano, y que es un magnífico programa que unos cumplen y otros no cumplen, pero que es una referencia. Es más, te digo, es un programa por el que creo que valdría la pena luchar por todos los medios. Leo, te doy una noticia, es decir, yo no tengo una alternativa. Te doy la razón. Pero hay que reconocer que hay mucho que hacer. Dice un oyente, Sergio del Parque Rodó. De acuerdo con Harari, la gobernanza actual de Naciones Unidas es un resultado de equilibrio. Solo cambiará si cambia el equilibrio de fuerzas. Lo otro es voluntarismo. Igual su existencia es mejor que nada. Pero eso estamos los tres de Francisco, acuerdo. por su lado, dice, no deberíamos pensar en Naciones Unidas solamente desde el punto de vista de la política internacional. La labor de las agencias de la ONU es muy buena. Pensemos en la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la OIT, etcétera. Por eso decía, esfuerzos hay muchos, lo que pasa es que la ciudadanía en general no ve resultados. Lo que ocurre es que esa hipocresía justamente de ocultar los intereses geopolíticos hace que haya conflictos donde además intervienen países que dan armas a uno en contra del otro. O sea, todo está muy enmarañado, por eso yo creo que falta transparencia. ¿Qué hicieron con Siria el año pasado? Es decir, ¿perdón? Con Siria, ¿qué se hizo el año pasado? Claro. Era enemigo, pero ayudaba contra ISIS. Es decir, era una hipocresía total en el manejo de la relación. Por eso, no es echarle la culpa solo a Naciones Unidas, es como tú dices, los países que integran Naciones Unidas, y claro, ahí finalmente el fuerte es el que impone su digamos, su interés y su voluntad de ayudar o no a resolver un conflicto, pero que claramente las agencias trabajan y mucho, pero que lo que hay que hacer es primero restar burocracia en el siglo XXI. Eso también es doloroso porque significa apretar el cinturón y sobre todo recortar no solo sueldos, puestos, ¿verdad? Ser más eficaces en esa gestión, pero además también esa transparencia que obligaría a soltar la mano de países que están justamente involucrados en esta cuestión de guerras, de conflictos, de limpiezas étnicas. Hay demasiadas piolas sueltas, es un tema que se puede abarcar por muchos lados. ¿Cómo resumir? No se puede resumir, pero el sistema de Naciones Unidas es la Organización de Naciones Unidas, cuyo elemento principal es el Consejo de Seguridad con los 5 países que vetan, y después están las agencias especializadas que nadie puede negar su utilidad, porque las vacunas, porque el clima, porque la salud, todas específicas, la revolución agrícola, etcétera, etcétera. Es decir, gracias a esas agencias se va avanzando en normas que son... Sería bueno un trabajo de convencimiento para esos 5 de que soltar un poco la rienda puede ser muy beneficioso desde el punto de vista de cosas efectivas también. ¿Cuál es los americanos dicen eso, el bottom line? A mí me encanta. Es decir, la última frase, después de más abajo ya cambia de tema. La última frase es, entre la ley del más fuerte o una legalidad incluso insuficiente, es preferible esa legalidad insuficiente. Eso es lo que explica el discurso de Nin y el de tantos otros países pequeños. Tengamos una legalidad, la que sea, pero que no me lo dejen a grandote la patota. Segunda frase de Leo. Segunda frase de Leo, para ir anotando, para ir acuñando. El bottom line.